Recibí mensajes anónimos que me advertían sobre mi mejor amigo de la infancia. Y al investigar descubrí que había estado usando una identidad falsa durante 20 años para escapar de una acusación judicial que nunca cometió. La vida de Daniel era una postal de la normalidad. 35 años, un trabajo estable como arquitecto y, sobre todo, una amistad inquebrantable que duraba toda la vida con su mejor amigo, Lucas. Se conocían desde la infancia. Habían compartido bicicletas, amores platónicos y el sueño de construir juntos algún día un estudio de arquitectura. Lucas era la persona más confiable que Daniel conocía, un pilar en su vida. Era un tipo tranquilo, casi reservado, con una mirada amable y un trabajo de contador que lo mantenía siempre viajando. Un martes por la noche, mientras revisaba su correo, un mensaje anónimo apareció en su bandeja de entrada. El asunto era simple: conozco a tu amigo. Intrigado, Daniel lo abrió. El texto era corto y perturbador. Lucas no es quien crees que es. Ha estado usando una identidad falsa durante 20 años. No confíes en él. La primera reacción de Daniel fue el rechazo. Debía ser una broma de mal gusto, un virus o el trabajo de alguien que quería hacerle daño a Lucas. Borró el correo y trató de olvidarlo. Pero una extraña inquietud se instaló en su mente. ¿Y si era verdad? La siguiente semana, otro mensaje. Esta vez, el correo incluía una dirección y un nombre: Joseph Miller. El texto era más directo: Joseph Miller es tu amigo. Búscalo en los archivos judiciales de Wisconsin. La mano de Daniel tembló. El mensaje era demasiado específico para ser una broma. Los últimos 20 años de su vida, los años que compartió con Lucas, pasaron por su mente. Recordaba pequeños detalles que ahora le parecían extraños. Lucas nunca hablaba de su infancia, solo de sus años de universidad. Siempre cambiaba de tema cuando se le preguntaba por sus padres. Su historia familiar era un vacío. Daniel había atribuido la falta de información a la reticencia de Lucas, a una especie de modestia. Pero ahora, con el mensaje anónimo en la mano, se sentía como si le hubieran puesto un rompecabezas frente a los ojos, y cada pieza encajaba de una manera inquietante. La lealtad hacia su amigo luchaba con la creciente sospecha. ¿Cómo podía dudar de la persona en la que más confiaba en el mundo? Pero, ¿cómo podía ignorar un mensaje que sabía tanto de la vida de Lucas? La noche se hizo más larga y la decisión de Daniel era inevitable. Tenía que investigar. No para acusar a Lucas, sino para desmentir el correo y poder dormir tranquilo de nuevo. La investigación de Daniel fue un viaje a través de los rincones más oscuros de Internet. Utilizó sus conocimientos de informática para rastrear a Joseph Miller en los archivos judiciales de Wisconsin, tal como sugería el correo. Y lo que encontró le heló la sangre. El nombre de Joseph Miller estaba asociado a un caso de alto perfil de hace 20 años. Era el principal sospechoso de un robo a mano armada en una tienda de conveniencia que había terminado con el dueño gravemente herido. El caso había sido mediático, pero Miller, en ese momento, había desaparecido sin dejar rastro antes de ser formalmente acusado. Los cargos nunca se retiraron, y había una orden de arresto activa. El perfil de Joseph Miller coincidía con la edad y la descripción de Lucas. Las pocas fotos de baja calidad que encontró de Miller en los archivos policiales mostraban a un joven con los mismos ojos y la misma estructura ósea que su amigo. El parecido era escalofriante. El corazón de Daniel latía desbocado. La imagen de Lucas, su amigo leal y confiable, se superpuso con la del fugitivo de la justicia. ¿Podía ser Lucas un criminal? ¿Había estado viviendo una mentira durante todos estos años, escondiéndose a plena vista? Decidió ir un paso más allá. Recordó que Lucas siempre había evitado cualquier conversación sobre su pasado antes de los 22 años. Daniel buscó en periódicos locales de la época de la acusación. Los titulares eran sensacionalistas: joven sospechoso del robo desaparece de la noche a la mañana. Los artículos describían a Joseph Miller como un chico problemático, pero en las entrevistas con sus vecinos, la gente lo describía como un joven tranquilo y reservado. La siguiente fase de su investigación lo llevó a un foro en línea sobre casos sin resolver. Fue allí donde encontró un hilo dedicado al caso de Joseph Miller. Un usuario anónimo, con el seudónimo Verdadera Justicia, había estado publicando información sobre el caso durante años, insistiendo en la inocencia de Miller. Los posts detallaban que la acusación se basaba en el testimonio de un solo testigo y que la verdadera evidencia apuntaba a otra persona, un delincuente conocido en el vecindario. La policía,
en ese momento, no había seguido la pista. La mente de Daniel se llenó de preguntas. ¿Por qué Lucas no había luchado por su inocencia? ¿Por qué había desaparecido y se había inventado una nueva vida? Una desesperada esperanza creció en su pecho. El mensaje anónimo, la investigación, todo apuntaba a que su amigo no era un criminal. Era una víctima. Había huido, no por la culpa, sino por el miedo a ser acusado injustamente. La siguiente decisión de Daniel sería la más importante de su vida. No solo tenía que confrontar a Lucas, sino que también tenía que descubrir la verdad detrás de esa acusación. El mensaje anónimo lo había puesto en un camino del que no había vuelta atrás. La decisión de Daniel estaba tomada. No podía acusar a su amigo, en cambio, tenía que ayudarlo. El plan que se le ocurrió era tan arriesgado como audaz, pero sentía que era la única manera de redimir el pasado y liberar a Lucas de la pesada carga que había llevado durante 2 décadas. Su primera acción fue contactar al usuario anónimo del foro. Verdadera justicia. Le escribió un mensaje simple y directo. Conozco a Joseph Miller. Creo en su inocencia. Necesito su ayuda para probarlo. La respuesta llegó unas horas más tarde. Verdadera Justicia se mostró cauto, pero también intrigado. Reveló que había sido una exdetective de la policía que había trabajado en el caso original, pero había renunciado en protesta por la forma en que se manejó la investigación. Ella creía firmemente que el testigo, un ladrón conocido en la ciudad, había incriminado a Miller para encubrir a su verdadero cómplice. Durante años, había estado buscando a Miller para que se presentara y la ayudara a reabrir el caso. El segundo paso del plan de Daniel era el más peligroso. Tenía que conseguir el testimonio de ese delincuente. Con la ayuda de la exdetective, a quien llamó por teléfono y confirmó su identidad, Daniel descubrió que el delincuente, ahora un hombre mayor, estaba en una prisión de máxima seguridad. La única forma de obtener su confesión era a través de una visita y una grabación. El riesgo era enorme. Si el delincuente se negaba, o si descubría la verdad, podría alertar a las autoridades o, peor aún, tomar represalias contra Lucas. El tercer y último paso era convencer a Lucas. Sabía que su amigo reaccionaría con miedo y negación, pero Daniel no tenía otra opción. Tenía que presentarle la evidencia de su investigación, las pruebas que lo exoneraban y el plan para reabrir el caso. Sabía que Lucas no querría poner su vida en riesgo, pero Daniel le haría ver que no tenía otra opción. O vives con la verdad, o mueres con la mentira, le diría. Mientras se preparaba para la confrontación, Daniel se sentía como un detective privado, un rol que nunca imaginó que tendría. Se sentía como si su vida fuera una película de suspenso, pero la realidad era mucho más compleja y emocional. Su mejor amigo, la persona en la que más confiaba, había estado viviendo una mentira durante la mitad de sus vidas. Pero Daniel ya no sentía traición, sentía compasión. Comprendió que la vida de Lucas, a pesar de sus logros, había sido una vida de miedo constante, una vida en la que no podía ser el mismo. La amistad que habían compartido era real, pero el cimiento sobre el que se construyó había sido una mentira. Ahora, Daniel tenía la oportunidad de reconstruir esa amistad sobre una base de honestidad y de verdad. La siguiente tarde, Daniel se reunió con Lucas en su restaurante favorito. El ambiente era el de siempre, con el sonido de las risas y los tenedores chocando, pero para Daniel, cada segundo era un tormento. No podía dejar de ver la cara de su amigo bajo una nueva luz. Era el mismo rostro de siempre, pero ahora la serenidad que había visto en él durante años parecía más bien un camuflaje, la máscara de un hombre que había vivido con miedo. Cuando el mesero se fue, Daniel puso una carpeta en la mesa. Lucas la miró con curiosidad. ¿Qué es esto, Dani?, preguntó con su típica calma. Es la verdad, Lucas, dijo Daniel, con la voz temblando. Oh, más bien, es lo que encontré cuando busqué la verdad. Lucas no dijo nada, pero sus ojos se abrieron de par en par. La serenidad desapareció de su rostro, reemplazada por un pánico gélido. Miró a su alrededor, como si temiera que alguien los estuviera escuchando. ¿Qué sabes?, susurró Lucas, con la voz apenas audible. Sé que tu nombre no es Lucas, respondió Daniel, su voz más firme ahora. Sé que es Joseph Miller. Sé que te acusan de un robo que nunca cometiste hace 20 años. Y sé que has estado viviendo una mentira para escapar de algo que no hiciste. Lucas se desplomó en su silla, el color de su cara se fue. Pasó un largo y doloroso minuto antes de que pudiera hablar. Te voy a contar lo que pasó. Y luego, por favor,
no me busques más. Con los ojos llenos de lágrimas, Lucas le contó la historia. La noche del robo, él estaba en un bar con un amigo, Peter, que era conocido por su pasado criminal. Peter había cometido el robo. La única persona que vio a Peter fue un delincuente que, por venganza contra él, lo acusó a la policía y lo incriminó. Lucas, un joven de 18 años, sintió el pánico y el miedo. Sin evidencia que lo respaldara y con un delincuente en su contra, él sabía que sería acusado. Su único escape fue fingir su muerte y desaparecer. No pude luchar, dijo Lucas, era un muchacho. No tenía dinero, ni un abogado, ni a nadie que me creyera. Peter no se atrevió a decir la verdad por el miedo a la venganza del delincuente. Mi única opción fue desaparecer, dejarlo todo, y empezar una nueva vida. Lucas miró a Daniel a los ojos. He estado viviendo en la sombra. He estado huyendo. No pude quedarme en un solo lugar. Por eso siempre estaba viajando. No podía tener un trabajo estable. Tenía miedo. Pero contigo, Dani, contigo me sentí seguro. Contigo, me sentí en casa. Y mi único arrepentimiento es que no fui honesto contigo. Daniel sintió un nudo en la garganta. No había resentimiento, no había traición, solo una profunda tristeza por el peso que su amigo había cargado en su corazón. Ya no tienes que esconderte, dijo Daniel, con la voz suave. He contactado a una ex detective que trabajó en tu caso, ella cree que eres inocente. Y sé quién fue el verdadero ladrón. Ya es un hombre viejo y está en prisión. Podemos ir a verlo, podemos conseguir una confesión, y podemos probar tu inocencia. No tienes que seguir viviendo así. La mirada de Lucas se llenó de esperanza y de miedo. La idea de volver a su pasado, de enfrentarse a los demonios que lo habían atormentado durante años, era aterradora. Pero la idea de ser libre, de poder vivir una vida sin miedo, era aún más grande. La cárcel olía a humedad y a años de tristeza acumulada. Daniel se sentó frente a una mesa de metal, esperando. A través de la gruesa ventana de cristal, pudo ver al delincuente. Se hacía llamar el Vengador en los archivos, pero ahora era un hombre viejo y cansado, con el rostro cubierto de cicatrices y los ojos de un hombre que había vivido una vida de arrepentimiento. Daniel, con el corazón en la mano, activó una pequeña grabadora que había escondido en su bolsillo. Con una voz firme, pero suave, comenzó a hablar. Mi nombre es Daniel. Vengo a hablar con usted sobre un robo que ocurrió hace 20 años. Sobre Joseph Miller. El delincuente se tensó. Su mirada, que antes estaba perdida, se centró en Daniel. ¿Quién es ese? No sé de qué hablas. Sí sabe, dijo Daniel, manteniendo la calma. Usted lo incriminó. Mintió a la policía para que el peso de sus crímenes cayera sobre un inocente. El delincuente soltó una carcajada amarga. Así es la vida, muchacho. A veces, la verdad es más un arma que una herramienta. Y a veces, para sobrevivir, hay que usarla. Daniel respiró hondo. Sé que usted no fue el único en el robo. Sé que su cómplice, Peter, fue el verdadero ladrón. Y sé que usted lo incriminó a él y también a Joseph Miller para escapar de la justicia. El delincuente se quedó callado. Sus ojos recorrieron la cara de Daniel. Por un momento, parecía que su máscara de cinismo iba a caer. Ese chico, susurró, no sé por qué lo hice. Era joven, y yo solo pensaba en mí. Lo vi una vez, en un periódico. Lo que hiciste, no puedo creer que un hombre tan bueno haya hecho algo así. Pero la vida no se trata de lo que te mereces. Se trata de lo que te toca. No es lo que me merezco, es lo que merecemos todos. La verdad, respondió Daniel. Y por eso, le pido que nos dé la verdad. El delincuente se desplomó en su silla, como si el peso de 20 años de culpa lo hubiera alcanzado. Con la voz temblorosa, confesó lo que había sucedido esa noche. Sí, yo lo incriminé. Fui yo. Peter fue el verdadero ladrón. Joseph Miller no hizo nada. Lo vi en la tienda. Le dije a la policía que él era el ladrón, y ellos me creyeron. Las palabras del delincuente se grabaron en la grabadora. Daniel se sintió aliviado, pero el peso de la historia lo abrumó. El hombre, que había sido la causa de la desgracia de su amigo, ahora estaba confesando, por fin. Cuando la confesión terminó, el delincuente le dio a Daniel una mirada llena de arrepentimiento. Ahora, por favor, déjeme en paz. Ya he dicho lo que tenía que decir.
Daniel se levantó, apagó la grabadora, y se marchó. El aire de la prisión era pesado, pero el peso del secreto había sido levantado de sus hombros. Ahora, solo quedaba un paso. Daniel regresó a casa de Lucas, con la grabadora en su mano. Lucas lo esperaba, con una mirada de profunda ansiedad. Daniel le mostró la grabadora y le contó lo que había sucedido en la prisión. La voz del Vengador, llena de remordimiento, resonó en la habitación, confirmando la inocencia de Lucas. «Tenemos la verdad», dijo Daniel, con la voz llena de alivio. «Ahora, el siguiente paso es ir a la policía. Tenemos que reabrir el caso». Lucas se sentó en el sofá, con la cabeza en sus manos. «No puedo hacerlo. No puedo arriesgarme. Si algo sale mal, volveré a vivir en las sombras. Ya no puedo seguir huyendo, Daniel». «No vas a huir», respondió Daniel, con una voz suave. «Esta vez, no vas a estar solo. Voy a estar contigo. Y la ex detective también. Vamos a luchar por ti. Vas a ser libre, Lucas». La mirada de Lucas se llenó de lágrimas. Se levantó y abrazó a Daniel, un abrazo que parecía contener el peso de 20 años de soledad y miedo. «Gracias, Daniel. Gracias por creer en mí. Gracias por arriesgarlo todo por mí». Juntos, los dos amigos se dirigieron a la policía. Daniel presentó la evidencia de su investigación, la confesión del delincuente y el testimonio de la ex detective. La policía, en un principio, se mostró escéptica, pero la evidencia era irrefutable. El caso fue reabierto, y la orden de arresto contra Lucas fue revocada. Una semana después, Lucas se paró frente a un juez, por primera vez en 20 años, con una grabadora en la mano. La confesión del Vengador se reprodujo en la sala de audiencias. El juez, con la cabeza en alto, declaró a Lucas libre de toda culpa. Lucas se sintió aliviado, pero el peso del pasado no se había ido por completo. Tuvo que volver a Wisconsin, a su ciudad natal, para hablar con su familia. Su madre, que lo había llorado durante 20 años, se desmayó al verlo. Su padre, que había abandonado la ciudad por el dolor, lo abrazó con lágrimas en los ojos. La familia se había reunido, pero la herida de la ausencia tardaría en sanar. El regreso de Lucas, sin embargo, trajo consigo una lección. El secreto que había guardado por miedo, el silencio que había mantenido por su seguridad, le había robado a su familia y a su vida. Pero la verdad, por más dolorosa que fuera, lo había liberado. Con el pasado ya no como una carga, Lucas y Daniel se reunieron para celebrar. «Vamos a abrir nuestro estudio de arquitectura», dijo Lucas, con una sonrisa genuina. «Por fin, podemos construir algo juntos, sin mentiras, sin secretos. Nuestra amistad, Daniel, es la única cosa que es más fuerte que cualquier secreto». Y con la cabeza en alto, los dos amigos se pararon en la cima de la colina, mirando el sol. El sol brillaba sobre el horizonte, un nuevo día, un nuevo comienzo para la vida de Lucas. Su amistad, que había sobrevivido a un secreto, ahora era un testamento de la verdad y la confianza que, al final del día, lo cura todo.